Dos temas que nos preocupan y mucho. Uno es los terroristas derrocados en Siria. ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es el origen de esos mercenarios? Y ahora que han sido derrotados, ¿a dónde van a ir? A medida que pasan los meses, vamos viendo cómo Siria, el ejército sirio y los aliados de ese ejército, especialmente el ejército ruso, van retomando el control sobre la tierra siria que fuera ocupada por los mercenarios, por esos terroristas que nadie duda hoy de que han sido mano de obra, son mano de obra de los Estados Unidos y la coalición que los acompaña. La recuperación fue por vía militar, no a través del camino político, tal como aspiraba Occidente y como lo habían presentado en las distintas reuniones internacionales que querían un acuerdo político para finalizar la guerra en Siria. Sin embargo, se hizo por vía militar. Y este es el verdadero fracaso de Occidente en Siria. Desde el relato que llevó a los Estados Unidos a invadir Irak en el 2003, basándose en narraciones fabricadas para sostener una guerra de ocupación, en lugar de lo que ellos llamaban ayuda humanitaria, hasta llegar a Siria, donde Estados Unidos ideó todo un sistema que fueron ayudados para perpetuar esta guerra, un sistema colonial, ayudándose por el poder económico que tienen, por el poder militar, la monopolización de la información fundamental en estos días, y la percepción de la opinión pública convenciéndola que estaban haciendo lo correcto, que iban a por la ayuda humanitaria a salvar al pueblo de Siria. Ahora que el final parece llegar, el final para ISIS, el final para los patrocinadores de ISIS y el comienzo para una nueva era, una victoria para Siria, ahora Estados Unidos afirma que ellos han acorralado y están a punto de derrocar a ISIS. A pesar de que quien derrocó a ISIS durante todos estos meses y años han sido las fuerzas sirias, las rusas, las iraníes, Hezbollah, han sido los que han eliminado verdaderamente a estos grupos terroristas y a todas las demás organizaciones. Pero vayamos a analizar a estos grupos y vamos específicamente a analizar de qué países provienen los integrantes de estos grupos y a dónde van a ir ahora. ¿Saben cuántas organizaciones terroristas estuvieron en Siria? Ya casi no quedan, ¿no? Se dice que han estado 1.200 organizaciones terroristas llegados de distintos lugares del mundo. 1.200. Con distinta envergadura, algunas más chicas. El término yihadismo, que es un concepto acuñado por Occidente para generar sentimientos contrarios al Islam, adversos al Islam, y llevarlos a un campo para asimilarlos al terrorismo, no solo la procedencia de este concepto es occidental, sino también los elementos humanos que componen a estos grupos, a estas organizaciones yihadistas, son de procedencia occidental también. Las primeras informaciones sobre las identidades de jóvenes que han hecho actos violentos o terroristas en capitales europeas, las primeras versiones es que se trata de jóvenes europeos, de nacionalidad europea, belga, francesa. La ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, confesó que Washington ha fundado Al-Qaeda. Esto lo dijo en una entrevista que concedió en el año 2012 a la cadena norteamericana Fox News, donde admitió que el gobierno de Estados Unidos creó Al-Qaeda, como también afirmó que fueron los que la financiaron y equiparon con misiles, como todo lo que ellos necesitaban. Clinton detalló que la iniciativa de crear esta organización paramilitar, que actualmente emplea prácticas terroristas alrededor del mundo, fue del gobierno de ellos, del gobierno norteamericano. La exsecretaria también concedió otra entrevista en el 2014 a la revista The Atlantic, donde decía: financiamos mal a los rebeldes sirios y surgió el Estado Islámico. O sea que de entrada ya sabíamos de que
Estados Unidos estaba atrás de esta llamada revolución en Siria, etcétera, qué sé yo. Bueno, algo que el mundo tuvo que pasar tantos años para que se dieran cuenta. Pero no solamente de boca de los patrocinadores, sino también de un ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, Edward Snowden, donde reveló en el año 2014 que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido e Israel colaboraron junto a través del Mossad, en la creación del Estado Islámico de Irak y el Levante, o sea, lo que se llama Estado Daesh, Estado Islámico, ISIS. Según Snowden, fue la Mossad la que formó una organización terrorista que pretendía unir a todos los grupos extremistas del mundo en un sitio, usando la estrategia denominada el nido del avispón. De acuerdo con Snowden, Israel, con la ayuda de los servicios de inteligencia norteamericano e inglés, creó al ISIS para crear así un enemigo ficticio y justificar su genocidio. La única solución para la protección del Estado israelí es crear un enemigo cerca de sus fronteras, así lo señaló Snowden. Bueno, y después se filtró otras información, por ejemplo, que Abu Bakr al-Baghdadi, líder de esa organización, fue entrenado militarmente y cursos de oratoria y de teología en el propio Israel. Esto lo ha revelado también Snowden a través de lo que él conocía de la Agencia de Seguridad Nacional, que es una agencia de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Bien, se calcula que en Siria posiblemente haya más de 16.000 que haya habido, ¿no? Pues ya casi ni queda. 16.000 ciudadanos de la Unión Europea en las filas del Estado Islámico y frente al Nusra. Desde que comenzó a capturarlos, el ejército sirio y la fuerza de seguridad, se encontraron euroyihadistas, así se denominaban. Por ejemplo, en el 2013, cuando el ejército regular sirio capturó en la ciudad de Qusayr, se sorprendieron cuando encontraron que la mayoría no hablaban árabe, que eran europeos, eran holandeses, franceses, belgas, suizos, ingleses. Si la tomamos a Qusayr como referencia, queda la impresión de que en Siria quienes combatían al gobierno de Siria eran de cualquier nacionalidad menos sirios. En Bélgica, por ejemplo, se conocen organizaciones como Sharia for Bélgica, que confesadamente pretendían convertir a Bélgica en un califato yihadista. Estos yihadistas del Sharia for Belgium o Sharia for UK, otros grupos afines, no solo contaron con la complacencia de sus respectivas policías locales, sino que se beneficiaron de una amplia publicidad mediática de la prensa, la radio y la televisión. Sin ella, nunca hubieran podido reclutar a miles de euroyihadistas para enviarlos a degollar árabes y luego mostrar sus crímenes aberrantes a través de los videos snuff. El Estado Islámico o ISIS ha sabido utilizar en Internet para reclutar yihadistas de manera más rápida y eficaz de que los policías y los políticos podían llegar a imaginar. Los yihadistas de ISIS trataron de sembrar la intranquilidad, el terror, por todos los medios disponibles. Y en ese sentido, Internet se convirtió en una herramienta fundamental para ellos, para reclutar adeptos y difundir el terror que ellos mismos cometían y subirlos hacia las redes sociales. El 2 de junio, por ejemplo, en el 2013, se difundió en Internet un video donde muestra el crimen de un anciano musulmán alauita que fue vejado, degollado por unos europeos mientras lo llamaban hereje, kafir. Los verdugos no hablaban en árabe, sino en un francés belga con un típico acento de Bruselas. En tanto que los que rodeaban al verdugo hablaban en holandés o en flamenco. Los asesinos habían viajado desde Europa Occidental hasta Siria para asesinar impunemente a un anciano musulmán sirio, a quien se podía ver desnudo en el suelo, gimiendo.
Estos europeos que degüellan a los árabes en su propio país y luego, con sangre fría que asombra a todo el mundo, filman su crimen y suben este video a internet ante la visión de escenas macabras. Esto, como muchos otros, cuando veíamos imágenes que quemaban vivos a gente vestida de naranja, o que los metían en jaulas y los metían abajo del agua para que se vayan ahogando, o los metían en un auto y con una RBG les tiraban desde lejos. Bueno, este tipo de acciones horrendas, propio de cabezas patéticas, eran todos elementos de Europa. No había sirios entre ellos. Existen centros de captación y de reclutamiento de estos euroyihadistas y que pertenecen a la organización Al-Qaeda. ¿Saben dónde? En Turquía y en Jordania. Ahí están esos centros de reclutamiento. Por supuesto, bajo el paraguas de los gobiernos del lugar. Entonces, ¿con qué derecho vienen a reclamar los franceses, por ejemplo, cuando ellos mismos abastecen de armamento y de equipamiento y de logística a estos grupos insurgentes que después van y cometen actos terroristas en sus propias capitales? A ver, que Europa exporta yihadismo, esto no es ninguna novedad. Que ese yihadismo es sanguinario, sádico y que los exportan al Medio Oriente, a Siria, a Irak, tampoco es una novedad. La guerra en Siria se ha convertido en un foco de atracción desde el 2012 hasta el 2015 para estos jóvenes europeos que tienen posturas radicalizadas. Siria fue el segundo destino después de Afganistán para estos extranjeros que fueron atraídos por ideologías muy, muy sanguinarias. Entre los países que más han exportado yihadistas o terroristas a la guerra en Siria se encuentra Francia, el Reino Unido, Alemania, España, Bélgica, los Países Bajos, Suecia. Interpol misma estima que la mitad de los yihadistas europeos que luchan en Siria e Irak son franceses, por ejemplo. La prensa británica admite que hay 500 británicos que han estado en Siria luchando contra Bashar al-Assad y su ejército. 250 australianos, 250 alemanes. También se cree que hay alrededor de 40 españoles, que ha habido 40 españoles reclutados por estos grupos marginales. Toda esta cifra la está dando Interpol, por supuesto que ya tienen seguramente los nombres de estas personas. Los demás integrantes del ISIS provenían de otros países, de Turquía, por ejemplo, pero también de países árabes como Túnez, Libia, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita, que es el ideólogo de todo esto. Bélgica es el país que más ha aportado por cápita, ¿no? O sea, si tomamos la cantidad de habitantes que tiene, per cápita es el que más ha aportado euroyihadistas. Pero de toda América es Trinidad y Tobago, un dato bastante novedoso. Se convirtió en el país occidental con más yihadistas que han aportado al Estado Islámico, esto es per cápita. Las causas que se ha estudiado son que hay un elevado nivel de violencia en la población, de criminalidad en la misma Trinidad y Tobago, y las condiciones socioeconómicas son bastante precarias. Entonces esto ayuda a que haya sectores que se sientan súper marginados de la misma sociedad y que abracen a estas ideologías radicalizadas. Estados Unidos tendría más combatientes que Trinidad y Tobago, pero estamos hablando per cápita, ¿sí? El país que más ha aportado a ISIS elementos terroristas ha sido Estados Unidos, de Occidente. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora que se termina la guerra, que Siria está triunfando sobre Daesh, ¿qué va a pasar? Daesh no es un grupo vinculado a la tierra, sino es una corriente y un pensamiento en sí mismo y no tiene un objetivo específico. Hoy era derrocar
en estos 8 años, derrocar a Bashar al-Assad y a su ejército. Pero va a depender mucho de la coyuntura y de quién los vaya a emplear. Están a merced de los centros de inteligencia internacionales y de las armas de Occidente, para doblegar así a países que de otro modo no se subordinan a la voluntad, por ejemplo, de Estados Unidos. 6 años después que anunciaron la creación del Estado Islámico en Siria y en Irak, Trump y las fuerzas democráticas sirias, así se llaman a los kurdos, dicen haber terminado con ellos. Separemos la escena un poco, a ver cómo es el tema, de una manera un poco más precisa. Estados Unidos es quien terminó con la existencia de Daesh. ¿Realmente el mundo cree esto? Primero, este grupo es una mezcla de pensamiento, como decía, y de armas. Es decir, puede destruir su poder militar, se los puede derrocar, pero mientras exista un pensamiento radical que esté en las comunidades en distintos lugares del mundo y que sea patrocinado internacionalmente, la reproducción o producción de este tipo de organizaciones va a existir, porque va a ser una herramienta en manos de los servicios de inteligencia mundiales. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es Al-Qaeda en el Yemen. Al-Qaeda en el Yemen en el año 2001, Estados Unidos decía haber terminado con la existencia de este grupo en ese país. Pero siempre se demostró que estaba mintiendo Estados Unidos, porque ya vemos cómo funciona Al-Qaeda. Sigue vigente en esos países. Ha crecido en fuerza, en rigidez, Al-Qaeda, ¿no? Y en penetración en el Yemen, por ejemplo, durante los años bajo auspicio de Estados Unidos. Hombres como Abu Bakr al-Baghdadi, que estuvo en las cárceles de Estados Unidos antes de su liberación, como otros detenidos, reclusas, que han estado en Guantánamo y en otras cárceles de Europa, hoy están en Afganistán, están en Siria, están en Irak. ¿Quién los liberó? ¿Y bajo qué paraguas han sido liberados? Así se han reproducido a lo largo de estos años. El segundo tema, más de 150.000 combatientes de Daesh se encuentran en campos de detención, controlados por fuerzas norteamericanas en el territorio sirio-iraquí. En las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto que 70.000 de estos combatientes de Daesh y sus familias han abandonado la zona llamada Baghouz, cerca de Deir ez-Zor. Su presencia en ese lugar era solamente sostenida por Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía esa tierra bajo dominio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos puede generar más interrogantes que estos? ¿Qué hacen con ellos y cuál es el futuro de ellos? ¿Seguirán en Siria como una carta en las manos de Estados Unidos para seguir presionando a Bashar al-Assad y la reconstrucción de Siria? ¿O van a ser transferidos a Pakistán, Afganistán, que van a estar cerca de la frontera con Irán para presionar a Irán? ¿O tal vez sean transferidos al Cáucaso para estar del lado de Rusia, para presionar a Rusia? ¿O serán transferidos al este de Asia para amenazar a China? Bueno, son todos interrogantes que nos queda a todos nosotros. Sobre todo porque se han convertido en un importante recurso humano terrorista en manos de Washington. En tercer lugar, siempre que termine el Daesh, según el anuncio de los Estados Unidos, ¿dónde están los líderes de ellos? La primera fila de Daesh, encabezados por Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Dónde está el enorme dinero que tenían y dónde están sus documentos? Por lo tanto, está claro que la idea de poner fin a la existencia de estas organizaciones fabricadas tan fácilmente es una forma de reírse de las mentes y reírse de los aliados de ellos, de los Estados Unidos, que también se venderán más adelante.